Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la audiencia prevista en el legajo 79-177 del 2016, Lagos Alejandro Andrés, sobre homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado en grado de tentativa. Bueno, señor Lagos, esté atento porque ahora vamos a resolver una cuestión de una impugnación efectuada sobre un pedido de exclusión de una pericia caligráfica. El tribunal se encuentra integrado por el doctor Federico Sommer, que se encuentra en la localidad de San Martín de los Andes, por la doctora Liliana de Yup, que se encuentra en la localidad de Zapala, yo que soy Alejandro Cabral, y le voy a pedir a las partes que se presenten. Por favor, la Fiscalía. Por la Fiscalía, Maximiliano Breido Bey. Muy bien. Por la querella, Jorgelina Montero. Muy bien. Por la Defensa Pública, Daniel García Cáneva. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, esto es una impugnación efectuada por la querella, así que le damos la palabra a la querella. Bueno, muchas gracias. En fecha 20 de abril de 2017 se interpone el presente recurso contra la decisión del 10 de abril del 2017 del doctor Piedrabuena, en la cual se ha establecido realizar a través de un perito calígrafo el cotejo de firmas entre 4 documentos que han sido signados por la querellante, víctima en los presentes autos, la señorita Magnolia Aide Salas. La orden efectuada por el señor juez de garantías fue precisamente realizar un cotejo entre 4 documentos que han sido signados por la víctima, a través de un perito calígrafo, supeditando el control de acusación del presente legajo a la realización de dicha prueba. El recurso fue presentado por esta querella en tiempo y forma el día 20 de abril, conforme las previsiones del artículo 242 del Código Procesal Penal, y al no tratarse de una sentencia, esta impugnación fue introducida dentro de los 5 días correspondientes indicados en dicha normativa. A criterio de esta parte, contamos con legitimación subjetiva y objetiva en relación a lo requerido por el Código Procesal Penal en los artículos 233 y 240, ¿sí? Siendo que la decisión que se impugna, esta parte es querellante particular, en este momento con poder especial, en representación de la señora Magnolia Salas, y se interpone contra un auto procesal importante, ¿sí? Que determina determina la supeditación del control de acusación a la realización de esta prueba. En ese marco, el cotejo de firmas ha sido instado por la Defensa Pública, disculpe, negándole a nuestra representada el derecho a una tutela judicial efectiva, en virtud de que hace ya 6 meses que han sucedido los hechos y a la fecha aún no tenemos un control de acusación realizado. En cuanto a la admisibilidad formal de este recurso, esta parte entiende que es formalmente admisible porque se puede interponer contra todos los autos procesales importantes, y no ha sido establecida limitación alguna a las partes del proceso, incluida la querella, en tanto la vigencia del principio de legalidad y de reserva, nosotros entendemos que estamos formalmente legitimadas para interponerlo. Entendiendo que el tinte acusatorio del Código Procesal Penal indica que las partes, ¿sí?, en el proceso pueden interponer este tipo de recursos, entendemos estar legitimadas, ¿sí?, como representantes de la víctima para interponer un recurso que afecta sustancialmente la prosecución del proceso en este caso. Asimismo, una de las cuestiones importantes a destacar en cuanto a la legitimación de esta querella para interponer el recurso es la diferenciación que existe conforme el artículo 240, por ejemplo, en relación a
a las facultades que tiene tanto la querella como la Fiscalía para interponer recursos contra decisiones que son importantes. Traigo a colación este artículo precisamente porque, conforme la interpretación armónica y junto con el 241, la querella tiene facultades, por ejemplo, para impugnar una sentencia de menos de 3 años y la Fiscalía estaría limitada en ese sentido. Bueno, en relación a esto, nosotros entendemos que conforme el auto y conforme el tipo de decisión y conforme la legitimación de esta querella, el recurso debe ser admitido por el tribunal e impugnado en virtud de las manifestaciones que a continuación voy a hacer en relación al gravamen que... Sí. Primero vamos a resolver la cuestión de la admisibilidad. Si tiene algo más sobre la admisibilidad, se expresa y después vamos a continuar una vez declarada la admisibilidad, si continuamos o no con la otra parte. Perfecto. Concluyo entonces. En relación a lo que he manifestado precisamente, esta parte entiende que tiene la legitimación formal y sustancial para impugnar conforme el Código Procesal Penal la decisión que ha tomado el juez de garantías, el doctor Piedrabuena. Muy bien. ¿La Fiscalía? Si bien es un recurso de la querella, porque el agravio se lo producen concretamente a la parte querellante y a la víctima, entiendo que el recurso es formalmente admisible, toda vez que más allá de los argumentos procesales que dio mi colega querellante, lo cierto que hay convenciones de carácter constitucional que el tribunal no puede desentender. Existe la Convención Belén-Do Para, que asegura justamente la tutela judicial efectiva de aquellas personas víctimas de la violencia de género, como es este caso, particularmente así está calificado, y que hay una actividad por parte del doctor Piedrabuena que no solamente es el originador de dilatar este proceso que nos impide avanzar una etapa inmediata que es el juicio, dejando vacuo la posibilidad de una tutela judicial efectiva, sino además que también ha incurrido en cuestiones gravísimas que afectan su imparcialidad, que entiendo de que tornaron totalmente arbitrarias la resolución por la cual la querellante está impugnada. Creo que por estos motivos, para ser breve, el recurso es formalmente admisible. Existen, vuelvo a repetir, derechos constitucionales y supraconstitucionales que avalan la posibilidad de que la querella de manera autónoma haga saber a un tribunal superior que es el único que tiene injerencia para modificar la resolución de un juez de garantía cuando se ven afectados directamente los derechos de la víctima y sobre todo si se trata de una víctima de violencia de género, por lo cual debe ser declarado formalmente admisible. Muy bien. Doctor García Caneva. Sí, señoría, muchas gracias. Bueno, desde ya esta parte se va a oponer a la admisibilidad formal del recurso impetrado por la querella, porque entendemos que no solo a través de la jurisprudencia local, sino a través de las propias disposiciones del Código, no se encuentra comprendido esta pretensión dentro de lo que pretende la parte. En primer lugar, lo que no respeta es la taxatividad de los recursos, es decir, se ha indicado, siguiendo a Caferata Nores y a Ida Tarditi, el Tribunal Superior de Justicia, que el Código establece taxativamente aquellas cuestiones que son recurribles, aquellos actos jurisdiccionales que son recurribles, tanto de modo genérico como de modo específico. Y quiénes y mediante qué recurso particular y forma para su interposición que variará según el recurso que se trate. Este concepto de que y principio de taxatividad de los recursos ha sido aceptado por el Tribunal Superior de Justicia en diferentes composiciones. Por ejemplo, en Guzmán Aldo sobre homicidio, impugnación extraordinaria,
expediente 130 del 2014, el acuerdo 11 del 2015, del 27 de abril del 2015, con la composición de Leila Martínez y el doctor Moya. También ha sido recientemente adoptado en la causa del Castillo Lautaro Ramón, Pilquiñán Guillermo Luis sobre homicidio, víctima Retamal Martín Horacio, legajo 48042 del 2015, resolución interlocutoria el 23 de febrero del 2017, suscripto por los autores Massey y Genari. Tampoco cumple con los requisitos de impugnabilidad objetiva y impugnabilidad subjetiva la pretensión de la querella. En primer lugar, no se trata, como dijimos, de una decisión impugnable. ¿Por qué? Porque la consideración del acto que se pretende recurrir es que ha sido tomado en el marco de una audiencia. El artículo 228 dispone que durante las audiencias solo será admisible la revocatoria que será resuelta inmediato, y que el planteamiento significa la reserva para poder impugnar más adelante, y que siempre que el vicio no cause un gravamen y provoque un gravamen irreparable para que aquel que lo dedujo. Y en este sentido, no solo la querella ni la Fiscalía interpusieron revocatoria contra la decisión del juez, donde el magistrado ordenó que se lleve adelante una pericia caligráfica, y donde lo que en definitiva se está discutiendo es que se efectúe un cotejo de las firmas para determinar si aquellas firmas se corresponden entre sí con la firma de quien actúa en su momento como patrocinada, la señora Magnolia Salas, sobre todo en el escrito de presentación de la acusación, lo que determinaría a posteriori si la acusación, aquella presentada por la querella, lo ha sido en tiempo y forma. Con lo cual, no es que se trate de un acto que tenga que ver con la tutela judicial efectiva. Por el contrario, a poco de mirar la audiencia, la señora Magnolia Salas, la audiencia del día 20 de abril, fue admitida momentáneamente como querellante en tanto y en cuanto se solucione esta cuestión. Por lo cual es procedente, y no se trata de un acto dilatorio, sino de determinar ya, porque además esto se viene dilatando por diferentes cuestiones, y no por la situación de que la defensa haya interpuesto alguna traba en su momento, sino que quienes se han opuesto a la realización de esta pericia ha sido la querella. Ya se hubiese hecho esta pericia hace tiempo, y si nada hubiese provocado esta situación, estaríamos ya quizás hasta con el control de acusación finiquitado. Y esto tiene relación también con el perjuicio. En primer lugar, porque tampoco se trata de un acto procesal importante, es decir, ni asimilable a ninguno de ellos. Normalmente se ha relacionado esta situación del acto procesal importante con la consecuencia que tiene, digamos, la producción de una sentencia. Y acá, en momento alguno, como requisito, y esto es una cuestión de admisibilidad, se ha señalado cuál es el perjuicio que provoca esta resolución a la parte, más de enunciarlo de manera genérica que se afecta a la tutela judicial efectiva. Ninguno, ni la Fiscalía, ni la querella, ha dicho de qué manera se produce este perjuicio, cuando en realidad no se causa ningún perjuicio. Se provocaría un perjuicio en el supuesto digo, que se lo excluya a la querella en su momento, pero ningún recurso ha sido emitido, esto ya es doctrina antigua de la Corte, en función de un posible perjuicio futuro. El perjuicio debe ser actual, y esto no lo tiene. Esto está íntimamente vinculado para determinar si se trata de un acto procesal importante o no. Pero por otra parte,
debe tomarse en consideración que, además, también en la jurisprudencia que se ha hecho del parte del tribunal, receptando doctrina del doctor Lozularumbe en su libro los recursos en el proceso acusatorio, en la causa Barreiro Rodrigo sobre víctima de lesiones graves, artículo 90, legajo 11.593 del 2014, acuerdo número 22 del 21 de diciembre del 2016, se sentó la postura de que la invocación de actos procesales importantes son solo para el imputado. Esta doctrina también ha sido sostenida en la causa Tovares Ángel Miguel sobre cese de medida cautelar, legajo 802 del 2014, por sentencia del 7 de mayo del 2014, entre otros. Y el Tribunal de Impugnación también ha receptado esta doctrina. Por ejemplo, en el legajo 15.823, Treco Miguel Ángel, Muñoz Sandro Esteban y Acuña Facundo Ezequiel sobre casa furtiva, voto de los doctores Martini, Varecio y Rimaro, y también en Melo Pacheco Patricia, Cecilia Moreno, Miguel Ángel, Caro Luis Ernesto sobre estafas y otras defraudaciones, en legajo 58.368 del 1 de agosto del 2016, votos unánime de los doctores Rimaro, Varecio y Deyub, expresado por el primero de los nombrados, o sea, el doctor Rimaro. Entonces, dijimos, al no, tampoco se encuentra dentro de las previsiones, y esto con respecto a la taxatividad, del artículo 233 que establece cuáles son las decisiones que pueden impugnarse. No se trata de una sentencia definitiva, no es el sobrecimiento, no se trata de la denegatoria de la suspensión de juicio a prueba y no es una decisión que establezca o deniegue una medida de coerción. Con lo cual, entendemos que no se encuentra acreditada ninguno de los parámetros para la impugnación, para los requisitos de impugnabilidad objetiva. En cuanto a la impugnabilidad objetiva, en consonancia con lo establecido con el artículo 227, segundo párrafo del ritual, tampoco cumple con este requisito, porque el derecho a impugnar le pertenece a quien se le acuerde, y de manera expresa. Entonces, sí es claro el artículo 240 cuando establece cuál es la legitimación de la querella. Y la querella dice podrá impugnar el sobrecimiento, la absolución, la condena, cuando la pena aplicada fuera inferior a la mitad de la pretendida, y no nos encontramos frente a ninguno de estos supuestos. Es decir, entiendo claramente que la pretensión de la querella de pretender revocar la decisión del juez Piedrabuena, compartida por el acusador, en el sentido de que no se lleva adelante la pericia, entendemos que no cumple, no puede sortear estos parámetros formales de admisibilidad, y por lo tanto entiendo, señorías, que debe ser el recurso rechazado por no cumplir con estos requisitos. Nada más. Una pequeña réplica. Sí, no, pero previamente voy a pedir algunas aclaraciones. Supuestamente, entonces, acá lo que se está cuestionando es una pericia ordenada por el doctor Piedrabuena respecto de la acusación efectuada por la querella, en la que supuestamente la firma de la querellante no sería la firma de la querellante. Dos cuestiones. En primer lugar... ¿Esa es o no la cuestión? Estoy pidiendo aclaraciones. Sí. Sí. La cuestión sería esa y la supeditación de la realización del control de acusación y de la prosecución del proceso a esa pericia. A lo que hay que agregar, señores jueces, es lo siguiente. La víctima se ha presentado a reconocer esa firma y se ha presentado ante el doctor Piedrabuena precisamente a mantener la querella, y además de eso, tanto la acusación de ese escrito de control de acusación, la acusación es compartida con la Fiscalía y la prueba de ese escrito ha sido subsidiariamente y luego de presentada, adherida por la defensa. Las dos cuestiones son sumamente importantes. La prueba de ese escrito tiene una adhesión de la defensa y así es incorporada también al proceso en ese sentido, y la acusación es igual a la de la Fiscalía porque han sido unificadas.
Y asimismo, la víctima, querellante en autos, luego de darnos el poder, se presentó en persona y frente a las partes ante el doctor Piedrabuena para ratificar ese escrito y reconocer su firma. Y en segundo lugar, la defensa pública, a través de un abogado particular, hizo una denuncia en la Fiscalía de Investigación Genérica, legajo 87.567, por este motivo, y está pidiendo una pericia en esa Fiscalía que está a cargo del doctor Maitini, la misma pericia caligráfica, con la cuestión es totalmente abstracta y dilatoria en una etapa de juicio, que es lo que sostenemos. Y la réplica tiene que ver con mala cita de jurisprudencia, que me permito que la mala cita de jurisprudencia pueda hacer incurrir en un error. En el precedente Barreiro, lo que dice el defensor no es correcto, porque lo que está diciendo el Tribunal Superior es lo referido al recurso extraordinario, no al recurso de impugnación. Entonces, los tiene que hacer incurrir error, porque el recurso ante el Tribunal de Impugnación fue justamente interpuesto por la parte querellante, y el Tribunal de Impugnación, compuesto en ese entonces por Repetto, Trincheri y el doctor Sbilling, hizo lugar al recurso de la querella justamente por haberse afectada la tutela judicial efectiva. Quería hacer esa aclaración. Sí. Yo estoy, Raúl. Sí. Sí, doctor, usted había efectuado la cita en la jurisprudencia y después nada más. Sí, no, lo que había dicho que justamente que había una introducción de la jurisprudencia en manera de incurrir en error, porque la jurisprudencia que introduce el doctor García Canavera tiene que ver con la admisibilidad del recurso extraordinario, citando el precedente entre ellos Barreiro, donde sí, obviamente el voto del doctor Elosu hace lugar al recurso de la defensa, pero ante la admisibilidad del extraordinario. En cuanto a la impugnación ordinaria, en el mismo caso fue el Tribunal de Impugnación, con composición del doctor Repetto, Trincheri y Sbilling, que hace lugar justamente al recurso de la querella por entender que se cuenta afectada la tutela judicial efectiva. Quiero hacer esta aclaración porque ¿Qué precedente es? Barreiro Rodrigo. El mismo. Sí, el mismo que después fue recurrido de manera extraordinaria por la defensa y la fiscalía. No hace lugar el de la fiscalía y sí hace lugar el de la defensa, pero el recurso que originó fue un recurso de la querella ante el Tribunal de Impugnación. Entonces, las citas introducidas jurisprudenciales por el doctor García Caneva tienen que ver con la admisibilidad del extraordinario, no del ordinario. Eso quería aclarar. Doctor, si me permite hacer una aclaración. Sí, pero antes de darle la réplica, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? Sí, yo antes de pasar a liberar tenía una pregunta para una precisión, un pedido de fundamentación, uno a la defensa y otro a la querellante o impugnante. Respecto de la impugnante, le quería preguntar, respecto de... Estamos discutiendo
la admisibilidad formal de la impugnación deducida, el pedido de control ordinario ante esta sala. ¿Cuál es el agravio irreparable que produce a su parte producir esta pericia caligráfica y que justifica o que usted encuadra en que la decisión del doctor Piedrabuena configuraría un auto procesal importante? ¿Contesto? Sí, sí. Sí, doctor. El agravio irreparable en realidad consiste en supeditar la realización del control de acusación y extender el plazo en el cual no solo el imputado está sometido a un proceso judicial, sino también la víctima, y la demora... ¿Pero cuánto tiempo? ¿Qué tiempo? El control ¿Por qué de es irreparable? ¿Cuánto tiempo demandaría practicar una pericia caligráfica si hay conformidad de su poderdante para someterse a la misma? El control de acusación tendría que haberse hecho hace más de un mes. Y además de eso, precisamente lo que manifesté es la víctima, que es mi poderdante, ha asistido a la Fiscalía porque hay un legajo específico abierto por esta cuestión. Entonces, continuar incluso supeditando la realización del control de acusación a la realización de esa pericia cuando hay una investigación abierta específicamente para esto y la víctima ya se ha manifestado frente al juez de garantías su voluntad de continuar con la querella y precisamente tiene esta entiendo que no entiendo, pero el agravio concreto, doctor, consiste precisamente desde que se tomó la decisión del doctor Piedrabuena hasta hoy que estamos discutiendo esto, ¿por qué no hicimos la pericia? ¿Qué obstáculo hay? Porque hay una investigación específica abierta. La audiencia de control de acusación. Hay una investigación específica abierta en la cual se están determinando las medidas de prueba conducentes y aún el control de acusación no se ha realizado. Esta audiencia fue reprogramada 2 veces, una a pedido de la defensa, una a pedido de la querella, porque estábamos ambas abogadas de viaje, y la cuestión es la dilación en el proceso. No es menor aclarar que los defensores oficiales se encuentran denunciados por haber instado a la víctima a renunciar a la querella, engañándola. También hay una investigación abierta por esa cuestión. Entonces, entender que es una maniobra dilatoria exclusivamente de la defensa tiene que ver con el resto del contexto, que no es un contexto solo de hecho, sino que es un contexto de derecho en el cual a nuestra víctima, que es víctima de tentativa de femicidio, que tiene uno de los 4 tiros que recibió, lo tiene en la mano con la que realiza la doctora, firma. me está alegando sobre un tema que no le pregunté. Le pregunté cuál era el agravio reparable y lo entendí, en su posición quedó clara. Que se haya supeditado. Doctor García Caneva, sí. Le quería preguntar una precisión sobre usted entre las objeciones o oposiciones a la... Doctor, le quiero pedir una aclaración sobre la pregunta que usted hizo anteriormente a la defensa, antes que pase a preguntarle. Hay algo que no me quedó claro. Entonces, ¿esta pericia caligráfica está supeditada a la otra pericia caligráfica que está en la investigación? No. ¿O son 2 pericias son distintas? dos pericias distintas. No. Pero en esta causa se ordenó o solo se ordenó esperar a que... No, se ordenó en esta causa, señor. Se ordenó en esta causa. Se ordenó acláreme, doctor, la pregunta. El decreto del doctor Maitini que ordena la pericia caligráfica de una denuncia hecha por la defensa pública. También, no fue por la, perdón, no fue hecha por la defensa pública. Doctor, no discutan entre ustedes. Vamos a ver. Supuestamente hay una investigación que no sé si ordenará o no el doctor Maitini la pericia. Pero supuestamente también en esta causa el doctor Piedrabuena ordenó la pericia. Sí, con fecha 20 de abril. Yo lo que pregunto, el doctor Sommer, y creo que no hubo una respuesta concreta sobre esto, es en esta causa, la pericia, ¿por qué no se llevó a cabo? Yo le voy a explicar por qué. Porque la víctima en persona, citada por el doctor Piedrabuena, preguntada, incluso accediéndose en las facultades del juez para examinar y contraexaminar a testigos que afectó gravemente la imparcialidad señalado por la Fiscalía, le preguntó directamente si ratificaba los términos de la acusación y dijo que sí. A partir de eso la cuestión es abstracta. Si es falsificación de instrumento privado o público, lo que sea, tiene su carril
Y discúlpeme el defensor oficial, pero el doctor Ferreira hasta hace poquito era el defensor del señor Lagos. Y el que hace la denuncia es el defensor oficial, así que es la defensa pública. Eso por un lado. Es decir, que la cuestión de si firmó o no firmó el control de acusación es abstracto, porque la misma víctima en la audiencia que hizo a tal efecto el señor Piedrabuena, el doctor Piedrabuena, dijo que continuaba con la querella y que quería acusar, con lo cual es abstracta. Estamos dilatando un juicio de una persona que, voy a aclarar, está privada de su libertad hasta con prisión preventiva, además, solamente porque un juez quiere hacer una pericia caligráfica para probar no sé qué cosa, porque nada tiene que ver con el proceso, porque la víctima persona dijo que quería continuar. Nada más que eso, ese es el agravio. Si me permite. No, espere que ahora... Después va a tener derecho a réplica de todo. Bien. Doctor Sommer, su pregunta a la defensa. Me hacen dudar de hacer una pregunta porque generalmente volvemos al mismo tema, a la presentación de sus alegaciones, pero la pregunta para llegar a la deliberación en sesión secreta con la mayor precisión e información posible. Doctor García Caneva, usted, haciendo una síntesis, usted se opone a la procedencia o la admisibilidad formal del recurso, con cita al principio de taxatividad de los recursos establecido en el artículo 227, y cuestionando o advirtiendo que tampoco resulta formalmente admisible desde lo objetivo o desde lo subjetivo, tanto porque no configura un auto, no configuraría un auto procesal importante, que es la forma por la cual la querella introduce esta cuestión, ni se encontraría legitimada la querella subjetivamente para deducirlo. Ahora bien, ¿reconoce usted o advierte que también cuando nos vamos a la legitimación del imputado hay actos que parecerían que usted como representante de la defensa no estaría subjetivamente legitimado para deducir, pero vía auto procesal importante es procedente? ¿Por qué entiende que tiene que haber una conexidad objetiva-subjetiva idéntica? ¿No quedarían un montón de actos procesales que usted periódicamente impugna que estarían excluidos si nos atenemos a su legitimación del 239 y por ende la interpretación que usted hace del 240 sería estricta, muy estricta? Mire, yo creo que, siguiendo al doctor Elosularum en primer lugar, esto debe conjugarse con el artículo 23 del rito local, en el cual establece que todas las normas que coarten la libertad del imputado o limiten el ejercicio de sus derechos se interpretarían de manera restrictiva, con lo cual al imputado le darían, entiendo, más derecho o le darían un derecho más amplio para recurrir. Pero creo que esto sería desviar la discusión, discúlpeme, sin querer entrar en una polémica. Bueno, es la respuesta suya, la acepto. Sí. Usted entiende que esto debió la cuestión. Pero además, porque si no sería incurrir en una suerte de analogía en mala parte, porque aquellos, por un lado, el principio... No, pero todo, doctor, está bien, entiendo su respuesta, ¿no? Me doy por satisfecho con su respuesta. Sí. Porque la relaciono con que usted entiende que hay una asimetría recursiva y que el auto procesal importante es solo en favor del imputado, lo cual es lógico con su pensamiento, con su posición, que será objeto de tratamiento entonces en la deliberación. Esa es la respuesta o esa es la posición. Sí, no se extienda porque cada vez que hago una pregunta son 10 minutos y volvemos a No, simplemente para contestarle... que cita el artículo 23 que no lo había precisado yo, me parece importante que lo tengamos en cuenta. Gracias, doctor Cabral. Me pongo en silencio. Sí. Yo quiero hacer una pregunta, doctor Cabral. Doctora de Yu. Sí, más que nada la querella y una pregunta más que nada cortita, doctora. De lo que mencionó en la presentación del caso, o después en el responde de precisiones, hizo una mención a que la defensa había presentado un escrito presionando a la víctima con una firma. La pregunta es, ¿hay un escrito de desistimiento de la querellante inicial en algún momento del proceso? Sí, y luego fue reinstalada la querella por estas querellantes, digamos, por las patrocinantes de la querella, y fue confirmada precisamente en una audiencia de control de investigación. Se presentó la víctima y manifestó en qué contexto se firmó el desistimiento de la querella y en qué contexto firmó el control de acusación,
y su voluntad de continuar con la querella. Hay Bien. una denuncia penal también por esa Por cuestión. ese tema también. Ujú. Perfecto. No tengo más preguntas, doctor. Sí, doctor García Caneva, le damos la palabra para la última palabra. Bien. En primer lugar, lo que debe quedar en claro que lo único ratificado por la señora Magnolia Salas en la audiencia del día 20 de abril es sobre su firma en un escrito en donde habría desistido de la querella. No se hizo ningún otro reconocimiento y esto invito a ver la audiencia para que quede en claro. En segundo lugar, lo que no acreditó, que esto quería decirle al doctor Sommer, que está ligado también con tanto la impugnabilidad objetiva como subjetiva, ¿cuál es el perjuicio concreto que está ligado a la procedibilidad de un recurso? Es decir, un recurso es tal si produce un perjuicio. Si no hay perjuicio concreto y el perjuicio puede ser hipotético, y acá, hasta este momento, no se le ha producido ningún perjuicio concreto a la querella. La segunda circunstancia, o tercera circunstancia, es que acá hay una pericia que fue ordenada mucho tiempo antes de que algunas personas formulen denuncias. Entonces, y entiendo, no puede arrogarse a la defensa pública de alguien que se ha excusado de seguir interviniendo en este, más allá de que siga perteneciendo a la defensa pública. No puede tomarse como que ha sido la defensa pública quien ha denunciado, porque no reviste un carácter institucional. Una pregunta sola Sí. sobre este punto. ¿Qué sucedería si la querellante se niega a hacer la pericia, toda vez que podría resultar imputada y de hecho hay una causa abierta? Entonces tiene derecho a negarse. Pregunto, ¿qué es lo que entienden que correspondería sobre esto? Yo le quiero aclarar qué es lo que dispuso el doctor Piedrabuena. Yo ya entendí qué es lo que dispuso. Me parece que no se entendió, por eso quiero aclararlo. Lo que dispuso es el cotejo de firmas para ver si entre las firmas, entre 4 documentos, se corresponden o no esas firmas con la de no es que se ordenó un cuerpo de escritura, no es que se ordenó, con lo cual es el cotejo de las firmas. A posteriori, si fuera procedente, se realizaría una ampliación de pericia. Bien, y pregunto, porque ahora, no, la última pregunta, y la verdad es que no me interesa que conteste. Supuestamente esto fue hace un mes, ¿por qué no se practicó? Y porque la querella impugnó y después vinieron... Pero eso que tiene que ver, la impugnación corre por... Recién el día 4 de abril se efectuó el sorteo por parte de la oficina judicial. ¿El qué? El día 4 de mayo se efectuó el sorteo por parte de la oficina judicial. El sorteo del perito. Del perito, sí, la semana pasada. ¿Y aceptó el cargo ya? Hasta ahora no tenemos noticias. Bueno. Muy bien, vamos a pasar a deliberar, les agradezco y dentro de 15 minutos volveremos. Gracias. Bueno, muy bien. El tribunal, luego de deliberar, ha llegado a una decisión por unanimidad. Primero voy a decir cuál es la resolución, después voy a explicar los motivos por los cuales llegamos a esta decisión. Vamos a declarar la inadmisibilidad formal de la impugnación efectuada por la querella. En tanto y en cuanto hemos llegado a esta decisión, es porque el Código, si bien admite, digamos, la impugnación de los autos procesales importantes, y ya el Tribunal Superior de Justicia ha dicho que no es solo en beneficio del imputado el auto de procesal importante, sino que puede serlo en beneficio de todas las partes, porque el Código no distingue unos de otros. Esto lo ha dicho en el caso Jara Luis sobre denuncia de exacciones ilegales, y ahí, que es de febrero de este año, concretamente ha dicho que la impugnación del auto procesal importante
puede alcanzar a todas las partes, toda vez que la ley no distingue, digamos, si es concedido al imputado exclusivamente. Entonces, todos reconocemos que el auto procesal importante puede ser impugnado. Ahora, para que se convierta en un auto procesal importante, tiene que causar un gravamen irreparable, que no pueda ser, digamos, corregido. Y en este sentido es casi como una sentencia definitiva. Este es el concepto de gravamen irreparable, es por eso que el Código Procesal, en el artículo 227, limita taxativamente los recursos, justamente por eso. Y acá no vamos a entrar a ver el acierto o no respecto de la decisión del doctor Piedrabuena sobre este tema, porque no nos corresponde entrar en función de estas razones. Y lo que nosotros hemos advertido en esta audiencia es que, si bien la parte impugnante menciona que esto es un auto procesal importante y que lo une a la tutela judicial efectiva, no han dado motivos suficientes para que veamos el gravamen irreparable, que tendría que haber sido, es decir, bueno, se están por vencer los plazos de la etapa preparatoria, esta podría llegar a implicar, digamos, la extinción de la acción penal, y esto sí causaría un gravamen irreparable pero nada de eso, simplemente dijeron, bueno, esto afecta a la tutela judicial efectiva en cuanto no podemos hacer el control de acusación en forma inmediata. No es suficiente razón como para que el tribunal pueda habilitar la vía, digamos, sin perjuicio de la posibilidad que tienen las partes de instar al juez de garantía a efectos de efectuar la audiencia de control de la acusación, si, como dicen, ya hubo una audiencia en donde la parte reconoció que adhería al fiscal o que era creyente o lo que fuera. En virtud de tales razones y en el entendimiento que hemos entendido todos los jueces, que no fue suficientemente explicado, digamos, el por qué esto se convertía en un gravamen irreparable, es que declaramos la inadmisibilidad formal de recurso. En cuanto a las costas, y reconociendo de que ha sido un tema bastante controvertido, y en función de lo que dice, digamos, el Jara Luis, que el autoprocesal importante es para las partes, vamos a eximir a la querella de costas en esta instancia. Bueno, eso es todo. ¿Quiere agregar algo alguna el doctor Sommer o la doctora de Yu? Yo no, doctor. ¿Doctora? Un pequeño pero mínimo agregado, más que nada basado en lo que usted ha mencionado, doctor, de que la querella, en este caso que es la que impugna, no realizó un agravio concreto, específico. Se refirió más a un agravio potencial quizás a futuro, pero ni siquiera lo precisó, tal como usted mencionó. Solamente citó que esta decisión del doctor Piedrabuena, que obviamente, reitero, nosotros no estamos avalando, solamente estamos resolviendo sobre la admisibilidad recursiva, de que esta decisión del doctor Piedrabuena le afectaba de alguna manera la tutela judicial efectiva a la víctima que patrocinan, pero no detalló en qué supuesto específico se afectaba y por qué esta decisión del juez estaba equiparada a una sentencia definitiva y por qué este agravio era irreparable después, por qué resultaba irreparable. Máxime cuando se tiene en cuenta que en la audiencia, según el acta, en la audiencia del día 20 de abril, bueno, se mantiene la querella como tal en este proceso y por ende no se ve vulnerada la tutela judicial efectiva, al menos en esta decisión que se está impugnando. Tampoco la querella mencionó que esta pericia de alguna manera revictimizaba a la víctima porque la sometería otra vez a un cotejo de firmas, porque en realidad, según lo mencionó incluso la defensa, esta pericia va a ser realizada sobre la documentación ya existente. Por estas razones que agrego, entiendo que obviamente no se encuadra esta decisión del doctor Piedrabuena en lo que se considera autoprocesal importante en función a que la parte que lo peticiona no lo alegó claramente.
Eso es todo. Muy bien. En virtud de lo expuesto, el Tribunal de Impugnación por unanimidad resuelve declarar la inadmisibilidad formal del recurso presentado por la querella sin costas. Eso es todo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta las 11, doctor. Yo tengo a las 11.